Este pequeño objeto de apariencia sencilla representa uno de los mayores inventos en la historia de la humanidad. Se llama transistor, y precisamente la creación de los transistores semiconductores marcó el inicio de nuestra actual era tecnológica, la era de las máquinas inteligentes. En este video hablaremos sobre qué es un transistor, cómo está construido, cómo funciona y, lo más importante, cómo a través de él hemos logrado crear equivalentes electrónicos del cerebro humano capaces de realizar sus funciones cada vez con mayor eficiencia. Suscríbete al canal y comencemos. Los transistores se fabrican con materiales especiales llamados semiconductores. Como su nombre indica, los semiconductores ocupan una posición intermedia entre conductores y aislantes. En los conductores, los electrones de valencia están débilmente unidos a sus átomos, tanto que la fuerza de interacción con sus núcleos es comparable a la fuerza de interacción con los núcleos de átomos vecinos. Esto produce un fenómeno conocido como colectivización de electrones, característico de los metales. Los electrones pasan a un estado cuasi libre, pudiendo moverse por el conductor y, bajo la influencia de un campo eléctrico externo, entran en estado de movimiento direccional, generando así una corriente eléctrica. Estos electrones cuasi libres se denominan electrones de conducción, y su conjunto en el conductor forma el gas electrónico. Los semiconductores se parecen a los aislantes en que normalmente todos sus electrones de valencia están en estados ligados. Los electrones de átomos vecinos se atraen mutuamente en pares, lo que provoca el acoplamiento de átomos adyacentes y la formación de una red cristalina. Sin embargo, los electrones externos en los semiconductores están menos ligados a sus átomos que en los aislantes, y ocasionalmente pueden separarse de sus átomos originales, convirtiéndose en electrones de conducción. Además, en el lugar donde antes estaba el electrón que escapó, se forma un espacio vacío llamado hueco. Este proceso no es irreversible. Con cierta probabilidad, un electrón libre puede ocupar un hueco en uno de los átomos, proceso conocido como recombinación. En los semiconductores, ambos procesos están equilibrados, y la velocidad de formación de pares electrón-hueco es igual a la velocidad de recombinación. En términos simples, la cantidad de estos pares permanece constante en cada momento. Cuando se aplica un campo externo, los electrones libres comienzan a moverse bajo su influencia, igual que en los conductores, generando una corriente eléctrica. Sin embargo, como hay muchos menos electrones libres en los semiconductores, su conductividad será mucho peor. Además, bajo la influencia del campo, un electrón de un átomo vecino a un átomo con hueco puede moverse para llenar ese hueco, pero a cambio se forma un hueco en el átomo del que se trasladó el electrón. Externamente, esto parece como si, además de la corriente proporcionada por los electrones de conducción, fluye otra corriente en el semiconductor, la corriente de huecos, que son cuasipartículas con carga positiva. Estos dos tipos de conductividad de los semiconductores se denominan tipo N, electrónica, y tipo P, de huecos. Es fácil entender que la cantidad de electrones y huecos en un semiconductor puro serán aproximadamente iguales entre sí, y lo importante es que ambas cantidades serán insignificantes. Un semiconductor puro conduce la corriente bastante mal. Sin embargo, podemos aumentar artificialmente la cantidad de portadores de carga libre introduciendo deliberadamente impurezas, átomos con diferente número de electrones. Por ejemplo, podemos añadir al silicio, que tiene 4 electrones, átomos de fósforo, con 5 electrones, vecino en la tabla de Mendeleev. 4 electrones del fósforo forman enlaces con los átomos de silicio vecinos, pero el quinto resulta sobrante. Estos electrones sobrantes abandonan más fácilmente sus átomos originales, aumentando el número de electrones de conducción y la conductividad del semiconductor en general. Además, en tal semiconductor hay más electrones que huecos. Estos semiconductores con exceso de electrones y déficit de huecos se denominan semiconductores tipo N. También podemos hacer lo contrario, introducir átomos con menor número de electrones. Para el silicio, podrían ser boro o aluminio, con 3 electrones de valencia. Cuando estos átomos se incorporan a la red, uno de los lugares previstos para los electrones quedará desocupado, es decir, la sustitución de átomos introduce huecos adicionales en el material,
lo que también aumenta su conductividad. Los semiconductores con exceso de huecos se denominan semiconductores tipo P. Cabe señalar que siempre habrá cierta cantidad de huecos en los semiconductores tipo N y cierta cantidad de electrones libres en los semiconductores tipo P, y también contribuirán a la conductividad. Ahora unamos dos semiconductores, uno tipo P y otro tipo N, cada uno de los cuales, recordemos, conduce corriente eléctrica por separado. Parte de los huecos del semiconductor tipo P migrarán al semiconductor tipo N, así como parte de los electrones del semiconductor tipo N migrarán al área P. Aquí los electrones se recombinan con los huecos, y en el límite de los semiconductores se forma una zona con concentración reducida de cargas, la llamada zona de agotamiento, esencialmente un trozo de semiconductor puro que, como dijimos, conduce la corriente bastante mal. Como resultado, la conductividad de todo el elemento en conjunto empeorará. Ahora apliquemos un voltaje eléctrico a nuestro sándwich semiconductor. Por ejemplo, supongamos que el positivo estará a la izquierda, donde se encuentra el semiconductor P, y el negativo a la derecha. El campo empujará electrones desde la región N y huecos desde la región P hacia la zona unida, reduciendo así su tamaño y facilitando el flujo de corriente a través de tal elemento. Cuanto mayor sea el voltaje que apliquemos al sándwich, menor será su resistencia. Pero si hacemos lo contrario, el campo atraerá los electrones y los huecos en direcciones opuestas, aumentando el ancho de la zona de agotamiento y potenciando la resistencia eléctrica. En esencia, no importa cuán fuerte sea el voltaje que apliquemos, la corriente no fluirá a través del sándwich incorrectamente conectado. Este dispositivo, capaz de conducir corriente solo en una dirección, se denomina diodo. Añadamos otro trozo de semiconductor tipo N a la izquierda del semiconductor tipo P, convirtiendo el sándwich en un triple sándwich, o como también se le llama, un tríodo semiconductor. No es difícil ver que si nuestro sándwich, es decir, el diodo, conducía corriente solo en una dirección, el triple sándwich no la conducirá en absoluto, independientemente de cómo conectemos la alimentación. El campo aumentará una de las zonas de agotamiento, impidiendo el flujo de corriente. Parecería que hemos creado algo sorprendentemente inútil, simplemente un aislante común, pero con una estructura extrañamente compleja. Sin embargo, en realidad estamos literalmente a un paso del mayor descubrimiento, porque resulta que podemos hacer que el tríodo conduzca corriente, o más precisamente, podemos controlar su estado de conductividad, haciéndolo convertirse en semiconductor o aislante cuando lo necesitamos. Este aislante controlable es lo que se llama transistor. Hay muchos tipos de transistores, pero ahora examinaremos el que ha obtenido la mayor difusión en microelectrónica, el llamado transistor MOS, o como también se le conoce en inglés, MOSFET. Este transistor se presenta como dos fragmentos de semiconductor del mismo tipo, por ejemplo, tipo N, incrustados en un semiconductor de tipo P. Conectaremos nuestro circuito principal a los semiconductores tipo N, pero como ya vimos antes, la corriente simplemente no podrá fluir a través de tal circuito. Ahora, agreguemos un tercer contacto que conecte con la parte superior del semiconductor tipo P, a través de una capa aislante. Apliquemos un voltaje a este contacto, de modo que su potencial sea mayor que el del semiconductor tipo P. Como hay muchos menos electrones que huecos en el semiconductor tipo P, bajo la influencia del campo vertical aplicado, estos electrones de todo el semiconductor serán atraídos hacia el contacto superior, y al contrario, los huecos serán repelidos y abandonarán el área adyacente al contacto. Resultará que aunque en general en el semiconductor grande hay muchos más huecos que electrones, en una región estrecha en la parte superior del semiconductor, cerca del contacto superior, y justo entre las dos partes del semiconductor N, la concentración de electrones se volverá mayor que la concentración de huecos. En esencia, en esta área local, el semiconductor P se transformará en un semiconductor N, y un semiconductor N, como sabemos, conduce muy bien la corriente eléctrica. Así que si ahora aplicamos voltaje a la entrada y salida de nuestro tríodo, la corriente fluirá. Así es como se crea un transistor, un dispositivo donde el flujo de corriente entre sus extremos, estos extremos también se denominan drenaje y fuente, depende de si hay voltaje en el tercer contacto,
que también se llama compuerta. En esencia, hemos creado nada menos que un interruptor común, pero no mecánico que simplemente conecta o desconecta físicamente el circuito, sino eléctrico, controlado por voltaje externo. Este interruptor no contiene partes móviles, por lo que tendrá una vida útil mucho mayor. Además, funcionará mucho más rápido y, lo principal, se puede hacer muy pequeño. Precisamente por esto, los transistores resultaron ser el material ideal para fabricar los llamados circuitos lógicos, la base fundamental de la electrónica moderna, y en particular de las computadoras. Ahora veremos qué son. Supongamos que tenemos un circuito simple, entrada-salida con una bombilla, un transistor interruptor con su propia fuente de alimentación conectada a su compuerta. Obviamente la bombilla solo brillará si el transistor está abierto, es decir, si se aplica alimentación a la compuerta. Designaremos tal estado como 1 y se apagará cuando se cierre, estado que designaremos como 0. Ahora añadamos a nuestro circuito un segundo transistor en serie con el primero. Para que la bombilla brille, es decir, esté en estado 1, ambos transistores deben estar abiertos, es decir, también estar en estado 1. Si un transistor pasa al estado 0, es decir, se cierra, todo el circuito pasará al estado 0 y la bombilla se apagará. Consideremos otro caso, cuando los transistores están conectados en paralelo. En este caso, para que la bombilla esté en estado 1, es decir, brille, será suficiente que al menos uno de los transistores esté en estado 1 o ambos a la vez, y la bombilla estará en estado 0 solo cuando ambos transistores estén en estado 0. Finalmente, podemos conectar un transistor y una bombilla en paralelo, suponiendo que nuestra bombilla tiene una resistencia mucho mayor que el transistor en estado abierto. Si el transistor está abierto, casi toda la corriente fluirá a través de esta rama del circuito y la bombilla no brillará. Cerramos el transistor y la corriente no tendrá más remedio que fluir a través de la bombilla, que se encenderá. Es decir, la bombilla estará en estado 1 si el transistor está en estado 0, y viceversa. En otras palabras, disponiendo de cierta manera los transistores y la bombilla, podemos construir circuitos que se comportarán de manera diferente, dependiendo de las señales que suministremos a los transistores. El primer circuito, en el que la bombilla brilla solo si ambos transistores están en estado 1, se llama circuito lógico AND. El segundo, donde para encender la bombilla es suficiente que al menos uno de los transistores esté en estado 1, se llama circuito OR. El tercer circuito, donde la bombilla encendida corresponde al transistor apagado y viceversa, se llama circuito NOT o inversor. Combinando los circuitos lógicos elementales descritos anteriormente, se pueden obtener otros más complejos. Por ejemplo, conectando en serie un circuito AND y un circuito NOT, se puede obtener un elemento NAND. Este funciona así. Primero debemos obtener el resultado según el esquema AND y luego pasarlo por el esquema NOT. En términos simples, si el esquema AN da 0 en todos los casos excepto cuando se suministra 1 a ambas entradas, aquí será al revés. Habrá 1 en todos los casos, excepto cuando se suministren 1 a las entradas, entonces el circuito dará 0. Existen otros circuitos lógicos derivados que no tiene sentido enumerar aquí, ya que esto es más matemática, específicamente álgebra booleana, que física. En su lugar, veamos cómo podemos crear una máquina inteligente utilizando circuitos lógicos. En el caso más simple, al menos una calculadora común capaz de sumar, restar, multiplicar o dividir números. Para que esto sea posible, primero hay que traducir estos números a un lenguaje que la máquina pueda entender. Operamos con el sistema decimal, y tenemos una razón muy simple para ello: tenemos 10 dedos. Así que la naturaleza misma nos ha proporcionado una herramienta que nos permite mostrar fácilmente números del 1 al 10. Para escribir números más grandes, inventamos un sistema de dígitos. Los números se escriben como una secuencia de dígitos del 0 al 9, cada uno de los cuales luego multiplicamos por la potencia correspondiente de 10. Por ejemplo, el número 235 se descompone como 5 multiplicado por 10 a la potencia 0, es decir, por 1, más 3 multiplicado por 10 a la primera potencia, es decir, simplemente por 10, y finalmente 2 multiplicado por 10 al cuadrado, es decir, por 100. La computadora no tiene dedos.
trabaja con circuitos lógicos que solo tienen dos estados, encendido o apagado, o 0 o 1. Por lo tanto, en los sistemas informáticos, para registrar números se utiliza un esquema de dígitos con base 2, es decir, los números se escriben a través de potencias de 2. El mismo número 235 se escribirá como 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Comprobemos. 1 por 2 elevado a la potencia 0, es decir, por 1, más 1 por 2 a la primera potencia, es decir, 2, más 0 por 2 al cuadrado, es decir, 0, más 1 por 2 al cubo, es decir, 8, más 0 por 2 a la cuarta potencia, es decir, 0, más 1 por 2 a la quinta potencia, es decir, 32, más 1 por 2 a la sexta potencia, es decir, 64, más 1 por 2 a la séptima potencia, es decir, 128. Sumamos 1 más 2 más 0 más 8 más 0 más 32 más 64 más 128 es igual a 235. Y resulta que los números escritos en forma binaria se pueden sumar y restar automáticamente mediante los circuitos lógicos descritos anteriormente. Para empezar, consideremos el caso más simple, la suma de dos números binarios simples, es decir, ceros o unos. No es difícil entender que hay solo tres posibles resultados de tal operación: 0, si ambos números son 0, 1 si uno de ellos es 0 y el otro es 1, y 2 si ambos son 1. En el sistema binario, esto se escribirá como 0 más 0 igual a 0, 0 más 1 igual a 1, 1 más 0 igual a 1, y 1 más 1 igual a 1, 0. En el lenguaje del álgebra booleana, esto se escribirá así: el segundo dígito del número resultante es 1 si ambos números de entrada también son 1, y es 0 en todos los demás casos. Es decir, para obtener el resultado correcto, necesitamos pasar nuestras señales a través del circuito lógico AND. Para el primer dígito será un poco diferente. Será 0 en caso de que ambos números de entrada sean 0 o ambos sean 1, y será 1 en caso de que sean diferentes. Esta es la descripción exacta del circuito lógico XOR, OR exclusivo. Ahora juntemos todo, dirigimos la señal del circuito XOR al primer dígito, y la señal del circuito AND al segundo. Comprobamos la funcionalidad de nuestro dispositivo. Si las entradas son ceros, tanto AND como XOR dan 0, y la suma será, respectivamente, 0. Si las entradas son 0 y 1 en cualquier combinación, XOR da 1 y AND da 0, es decir, tenemos 1. Finalmente, si sumamos dos unos, XOR da 0 y AND da 1, es decir, tenemos el número binario 1, 0, o sea, 2. Todo funciona. Así, hemos obtenido un dispositivo capaz de realizar automáticamente la suma de dos números binarios simples, también llamado sumador binario. ¡Felicidades! Acabamos de enseñar a la máquina a contar, aunque por ahora solo hasta 2. Sin embargo, se ha dado el primer paso hacia Minecraft, las redes sociales y ChatGPT. Por supuesto, este es solo el primer paso, y en un camino bastante largo, y es hora de dar el segundo, enseñar a la máquina a sumar números más complejos. Para ello, utilizaremos el viejo y buen método de suma en columnas, pero solo en sistema binario, donde este proceso se puede describir en un lenguaje ya comprensible tanto para nosotros como, lo que es más importante, para las computadoras, el lenguaje de la lógica booleana. Si en una fila tenemos ceros, entonces en el dígito correspondiente del resultado, también tendremos 0. Si en uno de los números sumados hay un 1 en este dígito, entonces, en el número sumado en este dígito, también habrá un 1. Si en ambos números en este dígito hay un 1, entonces debemos escribir 0 en el resultado, pero llevar un 1 al siguiente dígito. En esencia, esto es lo mismo que ya hicimos con el sumador binario, pero con la diferencia de que el resultado del circuito AND no lo mostramos en pantalla, sino que lo mantenemos en mente, en este caso, en la mente electrónica de nuestro dispositivo. Haremos lo mismo con otro sumador binario para el siguiente dígito: 0 si ambos sumando son 0, 1 si uno de ellos es 0, y 1, y si ambos son 1, entonces nuevamente 0 y 1 en mente. Sin embargo, ahora debemos verificar si nos quedó algo en mente de la operación anterior. Y si es así, este número debe sumarse al resultado. ¿Cómo? Muy simple, con otro.
Ya tercer sumador binario. No es difícil ver que en esta situación podemos tener dos casos en los que obtendremos un 1 que necesitamos mantener en mente para transferir al siguiente dígito. Esto puede ocurrir si ambos sumandos en este dígito tienen unos, o si hay un 1 solo en uno de ellos, y otro 1 adicional nos llegó como herencia del dígito anterior. La palabra o nos sugiere que la decisión sobre si escribir algo en la memoria de nuestra calculadora para transmitirlo al siguiente dígito debe tomarse mediante un circuito lógico OR, conectando a él las salidas de los circuitos AND de ambos sumadores binarios del segundo dígito, y pasando el resultado exactamente de la misma manera al siguiente, tercer dígito. Esta estructura, que consiste en dos sumadores binarios y el circuito OR que los conecta, se llama sumador completo. También se le llama sumador trinario, porque a diferencia del binario, aquí no tenemos dos sino tres entradas, dos para el dígito actual de los números sumados y otra más para la señal transferida del dígito anterior. No es difícil ver que a partir de sumadores completos se puede construir una calculadora capaz de sumar números de cualquier longitud. Todo lo que necesitamos es conectar en paralelo tantos sumadores como dígitos necesitemos en el sistema binario. En el sumador del dígito 0, esta tercera entrada lateral estará bloqueada, es decir, siempre habrá un 0 en ella, y en el último sumador podemos enviar la salida lateral a la pantalla. Así es como se verá, por ejemplo, un sumador de 4 bits capaz de sumar números de 0 a 15. Por cierto, para construir circuitos lógicos y luego ensamblar, por ejemplo, sumadores a partir de ellos, no necesitamos necesariamente los propios transistores. En este sentido, servirían absolutamente cualquier tipo de interruptores capaces de conectar y desconectar un circuito, como interruptores mecánicos comunes. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un sumador completo estándar consta de 6 interruptores, transistores, aunque existen esquemas que permiten reducir su número. Así que en una máquina de 4 bits que permite sumar números solo de 0 a 15, ya habrá más de 100 interruptores, y esto solo para una única operación aritmética. Las computadoras modernas ya utilizan miles de millones de tales interruptores. Por eso al principio del video dije que fue precisamente la invención del transistor lo que nos abrió las puertas a la era de las máquinas inteligentes. Bien, parece que hemos resuelto el tema de la suma, pero esta no es la única operación matemática que podríamos necesitar. Desafortunadamente, en la vida no siempre podemos solo sumar, a veces también hay que restar. Afortunadamente, la operación de resta también se puede realizar utilizando un sumador, aunque para ello habrá que trabajar un poco. En esencia, la resta del número b del número a se puede representar como la suma del número a con el número negativo b. Todo lo que nos queda por hacer es entender cómo convertir el número b en b usando circuitos lógicos. En este ejemplo, también nos limitaremos a 4 bits, pero en general, esta operación se puede escalar fácilmente a cualquier número de bits. Para encontrar b, necesitamos encontrar un número que, al sumarse a b, nos dé 0. Resulta que en la notación binaria esto se puede hacer bastante fácilmente. Primero, el número debe invertirse, es decir, reemplazar los unos en todos los dígitos por ceros y los ceros por unos, después de lo cual sumar 1 al resultado. Suena extraño a primera vista, pero realmente funciona. Por ejemplo, supongamos que tenemos el número 1001, 9 en decimal. Realizamos el procedimiento descrito. Después de la inversión obtenemos 0110 y después de sumar 1, 0111, 7 en decimal. Sí, ustedes lo entendieron correctamente. Estoy diciendo que 7 más 9 es igual a 16, pero en 4 bits. Podríamos construir un dispositivo separado para realizar la operación de resta, una especie de restador, pero sería mucho más agradable, ¿no creen? Crear una máquina que pueda tanto sumar como restar. Su base será el mismo sumador compuesto de 4 sumadores completos, pero solo bloquearemos su última salida. Como resultado, reduciremos a la mitad sus capacidades, ya que ya no podrá sumar números cuya suma exceda 15, es decir, podríamos sumar 7 más 8, pero 8 más 8 o, digamos, 10 más 10 no resultaría, o más bien, resultaría en un completo disparate. Pero podremos realizar 2 operaciones en tal dispositivo en lugar de una, lo que es por supuesto mucho mejor,
Porque la cantidad de bits se puede aumentar sin problemas simplemente añadiendo más sumadores completos al circuito. Luego necesitaremos otra señal de entrada, la señal del tipo de operación, que nos dirá si estamos sumando o restando. Supongamos que para suma será 0 y para resta 1. Si el modo de resta está desactivado, simplemente debemos suministrar nuestros números a la entrada del sumador sin cambios, como lo hicimos antes. Pero si le decimos a nuestra calculadora que reste, dejamos el minuendo sin cambios y convertimos el sustraendo en su opuesto, invirtiendo los dígitos en todos los dígitos y luego sumando 1 al resultado. Primero, construyamos un circuito lógico que invertirá los dígitos, o no lo hará si la señal de resta está desactivada. Si el modo de resta está desactivado, es decir, la señal de operación es 0, entonces 0 sigue siendo 0 y 1 sigue siendo 1. Si la señal de operación está activada, entonces 0 se convierte en 1 y 1 en 0. Esta es la tabla del circuito lógico XOR que ya conocemos y que utilizamos en nuestro sumador. Es decir, todo lo que necesitamos es pasar cada dígito del segundo número a través del circuito XOR, al otro extremo del cual suministraremos nuestra señal de operación. En este caso, si le decimos a nuestra calculadora que sume, el número permanecerá sin cambios, pero si le decimos que reste, se convertirá en su opuesto. En cualquier caso, el resultado se puede dirigir directamente al sumador. Aunque no del todo, porque nos olvidamos de sumar 1 al número con dígitos invertidos. Teóricamente, para esto podríamos colocar otro sumador antes del sumador final, que realizaría esta operación sumando nuestro número invertido con la señal de tipo de operación. Pero parece un desperdicio gastar 28 transistores en tal tontería, ¿no creen? De hecho, no lo necesitamos. Después de todo, nadie ha cancelado la propiedad asociativa de la suma. Así que simplemente suministraremos al sumador nuestro número invertido, y además, suministraremos la señal de tipo de operación a la entrada bloqueada del primer sumador, lo que es básicamente equivalente a sumar ese 1 al resultado. Bien, comprobemos lo que tenemos. Supongamos que queremos calcular cuánto es 5 menos 3, es decir, qué obtendremos si restamos 0011, 3, de 0101, 5. Después de pasar el 3 por nuestro inversor, obtenemos 1100. Ahora sumamos a este 1100 el 1 que viene de nuestra señal de operación y obtenemos 1101. Aquí es donde entra el complemento a 2. Cuando usamos 4 bits para representar números con signo, el bit más significativo indica el signo, 0 para positivo, 1 para negativo, y los números negativos se representan como el complemento a 2 del valor absoluto. Así, 1101 en complemento a 2 representa menos 3. Sumamos 0101, 5, y 1101, menos 3, y obtenemos 0010 o simplemente 2. Como sabemos, 5 menos 3 efectivamente es igual a 2, es decir, nuestro dispositivo funciona. Por supuesto, una calculadora está todavía lejos de ser una computadora, y para crear un dispositivo en el que podamos jugar Dota o ver películas, aún tenemos que resolver muchos problemas técnicos, tecnológicos y matemáticos. Sin embargo, se ha sentado la base, y podemos estar merecidamente orgullosos de nosotros mismos, así como asombrarnos de cómo la invención de algo tan aparentemente simple como el transistor semiconductor nos ha abierto perspectivas tan brillantes. Si el tema les pareció interesante, no dejen de escribirlo en los comentarios y examinaremos los fundamentos físicos de otros aspectos del funcionamiento de computadoras y dispositivos similares en nuestros próximos videos. Buena suerte a todos y hasta nuevos encuentros.